Ya, muy bien. Veamos Génesis capítulo 1, verso 1. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la noche día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Bien, el tema es el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Todo lo ordenó el Señor con solo hablarlo. La contundente palabra de Dios, la fuerza poderosa de la palabra, estuvo para crear. Y nomás dijo: sea la luz, y fue la luz. Y empezó ahí a la creación, con el poder de la palabra de Dios. Algo tremendamente portentoso, maravilloso, ¿sí? Llama la atención el hecho de este principio, que un verdadero principio es iniciado por el Señor. Algunas religiones antiguas, al referirse a la creación, indican que salió de algo que ya existía. Ellas consideran la historia como algo que ocurre eternamente en ciclos. La Biblia considera la historia de una manera lineal, con una finalidad dada por Dios. Dios tiene un plan en la creación y Él lo llevará a cabo. Y Él lo llevará a cabo hasta su final. ¿Sí? Bendito Dios Todopoderoso. Se derivan varias deducciones de la verdad que contiene el primer verso de la Biblia. Como Dios es la fuente de todo lo que existe, los seres humanos y la naturaleza no existen por sí mismos, sino que le deben a Él su ser y permanencia. Toda existencia y vida es buena si se relaciona correctamente con Dios y es dependiente de Él. Toda vida y creación puede ser eternamente significativa y tener propósito determinado. Dios tiene derecho soberano sobre toda la creación, en virtud de ser su creador. En un mundo caído, Él confirma esos derechos mediante la redención de su gracia. Él es poderoso, Él es maravilloso, Él tiene soberanía sobre su creación, Él tiene poder sobre ti, tiene poder sobre tu vida. Él decidió cuándo ibas a venir a este mundo y Él tiene destinado un destino para ti, un propósito para ti, pero también tiene el poder para levantarte de esa tierra, introducirte en el reino de los cielos, tú que has creído en el Señor. El poder de Dios es muy grande, su palabra es grande y maravillosa. Es como alguien que tiene a su servicio mucha gente y le dice: este ve allá, al otro ven acá, y se hace, y lo hacen por nada más ordenarlo. Y así Dios ordenó todas las cosas, la creación, todo el mundo, todo el universo, con solo hablarlo. El poder de la palabra de Dios. Lo vemos ahí. ¿Quién es la palabra? Juan 1:1. Juan 1:1. Hablamos del principio, que era Génesis. Y aquí vuelve a hablar sobre el principio. En el principio era el verbo es palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús es el verbo. Al principio de su evangelio, Juan llama a Jesús el verbo, al emplear esa designación para Cristo. Juan lo presenta como la palabra personal de Dios, e indica que en estos últimos días Dios nos ha hablado por su Hijo.
Las Escrituras declaran que Jesucristo es la multiforme sabiduría de Dios y la perfecta revelación de la naturaleza y la persona de Dios. Así como las palabras de una persona revelan su mente y corazón, Cristo como el Verbo, que es la palabra, revela el corazón y la mente de Dios. Juan presenta 3 características principales de Jesucristo como el Verbo. La relación del Verbo con el Padre. Cristo era preexistente con Dios desde antes de la creación del mundo. Era una persona existente desde la eternidad, distinto de Dios el Padre, pero en comunión eterna con Él. Cristo es divino, el Verbo era Dios, dice, y con la misma naturaleza y esencia del Padre. La relación del Verbo con el mundo, por medio de Cristo Dios, el Padre creó y ahora sustenta el mundo. La relación del Verbo con la humanidad, y aquí el Verbo fue hecho carne. En Jesús, Dios se hizo ser humano con la misma naturaleza del hombre, pero sin pecado. Esta es la declaración fundamental de la encarnación. Cristo dejó el cielo y entró a la condición de la vida humana por la puerta del nacimiento humano. ¿Qué dice Colosenses 1:15? Él es la imagen, hablando de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aleluya. El contexto de Juan 1:1 es Colosenses 1:15. Él es la imagen, es la palabra de Dios. Sí. Vamos a ver otro aspecto de la palabra de Dios. Es en Mateo capítulo 8, verso 5. Dios bendiga a todos ustedes. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Yo digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Cómo fue sanado ese hombre? Por la palabra. Este hombre tenía mucha fe, de tal manera que hizo que Jesús se asombrara de esa fe tremenda. Creía que cuando Jesús hablara la palabra, su siervo iba a sanar. Y en base a esa fe fue sanado su siervo. Entonces el poder de la palabra de Dios sana, es para sanar. Si tú crees en la palabra de Dios, el Señor te puede sanar. Cuando tú lo creas, cuando tú creas que Dios lo está haciendo, que lo va a hacer. Aleluya. Juan 15:3, estamos viendo lo que está haciendo la palabra de Dios, lo que está haciendo el poder de la palabra de Dios. Juan 15:3.
ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces la palabra de Dios tiene el poder para limpiar. Cada vez que se escucha la palabra de Dios, cada vez que escuchas la palabra, que lees la palabra, que meditas en la palabra, está haciendo limpieza en tu alma, en tu cuerpo y en tu espíritu. Porque es suficiente el poder de la palabra de Dios para hacer todo eso. Otro. Bien, qué bueno. La palabra también funge como espada para defensa y ofensiva. Dice, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con la palabra puedes derrotar las fuerzas del enemigo, con la palabra, porque la palabra tiene poder para atar y para desatar, para echar fuera demonios, para echar fuera toda enfermedad. El poder de la palabra de Dios es grande y maravillosa. La espada del Espíritu es el arma ofensiva del creyente para la guerra contra el poder del mal. Satanás no escatimará esfuerzo para socavar y destruir la confianza del creyente en esa espada, que es la palabra de Dios. La iglesia debe defender las escrituras inspiradas contra los argumentos de que la Biblia no es la palabra de Dios en todo lo que enseña. Abandonar la actitud de Cristo y los apóstoles respecto a la palabra inspirada de Dios es destruir su poder para reprender o corregir, redimir, sanar, expulsar demonios y vencer todo mal. Negar que son absolutamente fidedignas las escrituras en todo lo que enseñan las manos de Satanás. Entonces la espada sirve para ofensiva, es un arma ofensiva. Con esa puedes atacar las fuerzas del enemigo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿sí? Entonces tenemos que tener la armadura de Dios, ¿sí? Por eso este capítulo, Efesios 6, en el verso 14 dice, ten pues firmes, ciñan vuestros lomos, vístanse con la coraza de justicia, cálcense los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomen el escudo de la fe, con que pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces se va a hacer guerra con la palabra de Dios. Es como espada para atacar al enemigo, para echarlo fuera, para derribar al enemigo en Cristo. Bien, Mateo 8:14. Mateo 8:14. Este texto que habla sobre un espíritu de enfermedad. Dice así, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios. Echó fuera a los demonios con la palabra, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades. Entonces liberó a la suegra de Pedro de un espíritu de enfermedad, ¿sí? Y llegaron más tarde muchos endemoniados. Había mucha gente que tenía espíritus demoníacos, pero el Señor Jesús los echó fuera con la palabra. Entonces, qué tremendo poder es de la palabra de Dios.
¿Por qué? ¿Cómo es la palabra? ¿Qué hace la palabra? Hebreos 4:11. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aleluya. La palabra de Dios determina quién entrará en el reposo de Dios. Es una espada aguda que penetra hasta lo íntimo del ser para discernir si los pensamientos y motivos del creyente son espirituales o no. Tiene dos filos, de modo que corta para salvar la vida o condena a la muerte eterna. Así que se debe responder a la palabra de Dios acercándose a Jesucristo como sumo sacerdote. Aleluya. Entonces corta, penetra, parte la espada del Espíritu. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 1. Dice, amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, de la venida del Señor. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Eso hizo la palabra de Dios, crear los cielos y la tierra. Y ahora la misma palabra va a ser usada para enviar el fuego sobre este mundo. Debido a que el pecado ha contaminado los cielos y la tierra, Dios ha decidido destruirlos completamente por fuego. Ese día vendrá con tanta seguridad como vino el diluvio en los días de Noé para purificar la tierra por fuego. Significa que no dejará que el pecado quede impune para siempre, porque Él no dará por inocente al culpable. Entonces la palabra de Dios creó los cielos, pero también la palabra de Dios los va a destruir. Los cielos que están ahora van a ser destruidos, los elementos ardiendo se van a fundir. Entonces, el poder grande de la palabra de Dios. Pero también veamos lo que es para nosotros una gran bendición a través de esa palabra. Romanos 10, 9 y 10. Romanos 10. Porque por la palabra ha habido muchos salvos, van habiendo muchos salvos y van a haber más salvos también. Dice el verso 9,
o desde el 8, porque ya hablan de la palabra. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra de Dios, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para que tú quieras ser salvo, tienes que aceptar a Jesucristo en tu corazón, ¿sí? Confesarlo y creer que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Tienes que creer con el corazón para justicia, pero tienes que confesarlo con tu boca, porque eso equivale a hacer la palabra de Dios, o sea, ser salvos conforme a la palabra de Dios. Mire un poquito más atrás, 1:16 de mismo Romanos, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, no me avergüenzo del Evangelio. Evangelio son las buenas nuevas, es la palabra de Dios. Entonces, porque es poder de Dios para salvación. La palabra es para salvación. Lo que estamos viendo en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios te levantó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. Los elementos esenciales de la salvación se resumen en este pasaje. Se centran en creer en el señorío de Cristo y en su resurrección corporal. La fe debe originarse en el corazón, lo cual incluye las emociones, el intelecto y la voluntad, y se apodera de toda la persona. La fe debe incluir también el entregarse públicamente a Jesucristo como Señor, tanto de palabra como de acción, y que no se avergüence de Jesucristo en su corazón, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. O sea, el que tiene la palabra de Dios, el que creyó en Jesús, no tiene por qué avergonzarse, porque está creyendo en el Todopoderoso. Y es requisito para ser salvos, creer en Jesucristo, invitarlo a tu corazón. De esta manera, algo sencillo: Señor, si tú lo puedes repetir, si no eres salvo aún, repite conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que he sido un pecador. Reconozco que necesito la salvación. Reconozco que no puedo salvarme a mí mismo. Yo te pido, por favor, que perdonando todos mis pecados, entres a mi corazón. Por favor, entra a mi corazón. Yo te recibo como mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Te entrego todo mi ser, todo lo que tú me has dado. Hoy me entrego incondicionalmente a ti. Señor, confieso que tú eres el Señor de mi vida. Señor, yo creo que tú resucitaste de entre los muertos a Jesucristo. Y por fe ahora yo recibo la salvación, que es un regalo que tú me estás dando. Y yo acepto ese sacrificio en la cruz del Calvario. Yo acepto ese sacrificio que tú hiciste en la cruz. Yo te recibo como mi Salvador personal. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo, porque tu palabra tiene poder. Te acepto con todo mi corazón y ayúdame a seguirte, a serte fiel. Y te pido que te muestres más cada día en mi vida. Quiero conocerte más. Padre Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.